Vale, agora sí que se me escucha, ya que se desconfiguró esto. Bueno, lo que estaba diciendo, bueno, si de alguien de los que está en el chat me puede decir si ahora sí se me oye, porque creo que antes no se me estaba escuchando. Tengo diferentes configuraciones y problemas del directo. Lo que vos estaba diciendo, neste primer streaming vamos a hablar un pouco de comida asiática, concretamente xaponesa. En outros streamings vamos a mirar también comida coreana y china, porque a ver, hay más vida más allá de Japón. Y lo que vos quería decir que vamos a entamar un poquitín por lo que lle el tema, aspectos generales de la comida en Japón. Y importante saber que es bastante habitual que en Japón se coma fuera de casa, bueno, pues por los horarios laborales que tienen, no son como los nuestros, suelen tener jornadas partíes y hay vegas que traballen yoñe de casa, entonces claro, no pueden comer en casa. Y por lo general conseguir allí productos para cocinar tú desde cero y un poquillín caro, sobre todo no que llenes ciudades como Tokio o como Kioto, Osaka, las más grandes. Entonces es bastante habitual mercar la comida ya fecha, pero no es comida fecha como puede ser la nuestra, que llevas... Ah, bien llegada, Sara. Sara, no, perdón, Sar. Ya no sé ni lo que llevo. Bien llegado. Bueno, pues lleva bastante habitual comprar la comida para llevar y no tenerla comprada del día anterior. De hecho, lleva bastante común de ir a comprarla en el mismo momento. Hay de ellos supermercados como tipo... Es que podía compararlos pues a un Minimax o un Alimerca pequeño, pero vamos, son supermercados muy pequeños, no son como los de aquí. Tienen variedad de productos, no solo tienen comida, tienen pues todo lo que imaginéis, hasta quitasmaltes, corbates, calcetos, bueno, cosas que por lo visto se supone que puedes necesitar en el momento. Y los más conocidos son, yo creo que el Dawson, el Convini y el 7-Eleven. El primer vídeo que os voy a poner es de un 7-Eleven. El 7-Eleven yo creo que probablemente sea de los que más hay. Podéis atoparlos en todas partes. Podéis atoparlos na calle, podéis atoparlos nas estaciones, nos centros comerciales. Mira, donde menos imaginéis aparece un 7-Eleven. Además, es bastante habitual que en una estación haya 3, 4. Non lle como aquí que pa topar un supermercado tienes que caminar un pouco más. Y es muy, muy habitual. Y cuando tuve allí, no tuve suerte en el sentido bueno, suerte, no se me ocurrió grabar los 7-Eleven. Grabé de algún hipermercado, pero bueno, no lo grabé, no quedó muy allá lo que grabé. Y entonces estuve buscando por YouTube y sí que encontré de ellos vídeos. Y bueno, el que más me prestó fue que además lle de un mozo que habla gracias, lle de un mozo que fala español, entonces bueno, por esa parte lle mellor para nós que estar con un vídeo en inglés, que la mitad non están subtitulados. Voy a cambiar agora la escena y va a salirvos el vídeo de YouTube. Dame un segundo. Segundín. Bueno, ahora va a salirvos aquí un poco de reborde, que estoy un poco en guedello. Agora. Bueno, esto lle esto lle un 7-Eleven, este lle de los que están acá y non lle de los que están en estaciones, que ya que lle bastante pintoresco ver eso, una estación con estos sitios. Bueno,
Esto lle un poquiñín... La entrada, bueno, la entrada, a ver, en Xapón lle bastante habitual facer fotos e si vos dais cuenta, bueno, esto está en hiragana, el mío nivel de hiragana non lle abondo pa llevos todo esto, pero lle bastante habitual facer fotos e imprimir fotos e sobre todo metellos los filtros estos que nos presta a nosotros meter con el Instagram y estas redes sociales, bueno, pues para ellos lle habitual nivel que onde imprimen les fotos pueden meter los filtros directamente. Y los fotomatones también son bastante normales. Bueno, aquí tenéis eso, dos máquinas de imprimir fotos y bueno, esto lle un casero, vamos, de sacar perras. Non tiene misterio. Además, muchas... Y importante, si de algún día vais, que muchas veces estos... Espera, un segundo que vos lo paro. Estos caseros muchas veces están libres de tases. O sea, non vos cobren por sacar dinero. Non llen todos, pero bueno, a ver, ya lle da que. Porque estás allí y claro, lle complicado lo del dinero. Y de todas maneras, bueno, si veis aquí les camisas y tal, magar que ellos falen japonés y que tienen el katakana y el hiragana, ellos en las ciudades principales, esto ye, si no me equivoco, ye Tokio, ellos siempre lo tienen todo en inglés o si no ya en inglés, no es su alfabeto. Entonces, bueno, entre eso y bueno, luego de ellas aplicaciones que te tornen el katakana al romanji directamente y el hiragana, pues sobrevivir bien. Vamos, yo fui sin falar nada de japonés y sobreviví allí 15 días. Y bueno, yo lo que vos comentaba, a ver, son tipo la limerca o un mini más, pero eso ya es relativo porque podéis atopar hasta camises. ¿Por qué camises y lo que vos decía yo en antes de calcetos o bueno, boxers, como podéis ver ahí? Porque a las oficinas tienen que ir vestidos de traje. Entonces, claro, lle como el uniforme. Lle bastante habitual ver xente pela calle, tanto homes como mulleres traseados e esos son generalmente xente que traballa en oficinas. Bueno, esto en concreto lle de home porque sí que lle verdad unha cosa que vi, todas as mulleres diven en falda. Eso é importante. Bueno, esto lle lo típico, cepillos de dientes, aquí paraguas, lo de los paraguas tiene una explicación, lle bastante normal que llueva allí, estás tan tranquilo y de repente caete un chaparrón, empieza a orvallar que bueno, que non presta nada. En todos los sitios suele haber para mercar paraguas. Nada, estos son mangas, bueno, mangas un poco subidos de tono por lo que estoy viendo, revistes, y esto que está aquí, voy a pausar, esta xente que está aquí que decís que FNI, y es bastante habitual que estos pequeños supermercados también tengan una zona pequeña. Bueno, este es muy pequeño porque lo que tienen directamente suele ser comedor. Suelen tener un comedor para que la gente pueda comer ahí en vez de en la oficina. Y entonces estoy gente que está comiendo. Tú merques allí la comida, tienen incluso microondas, entonces pues calentarlo allí y comer allí. Y llevamos completamente normal. También es normal comer por la calle. Mira, voy a pasaros esto un poco. Los 7-Eleven son como así, la comida que tienen ya como muy básico. Estos son... Estos en concreto son platos congelados. De todas maneras, estos platos congelados estos se pueden hacer al microondas. No tienes falta de tener forno. Porque están pensados para poder hacerlos en cualquier yau. Y en cualquier yau en Japón implica pues la oficina o directamente en el centro, en el hipermercado. Si vos dais cuenta, ya es muy estrecho y muy allargado. Yo, bueno, esto ya la parte 2 de Japón. Tienen una afición al café insana. Tienes café de todo tipo, con todo tipo de sabor, frío, caliente. Tienen incluso yates que con asitales la bebida está caliente directamente. O sea, y una locura lo de los cafés allí. Y nada, esto ya, además estoy en un sitio pequeño, o sea, relativamente pequeño y ya veis toda la variedad que tiene.
tiene aquí unos cuantos. Y estos son los platos, a ver si pauso. Tengo yo una semella de los que yo sinté allí. Y estos son los platos que tienen preparados para comer la xente. Tú llegues allí, sales vamos a poner, de la oficina y no llevaste nada de comida, que es lo normal, o bueno, puedes llevar unos tuppers de estos que tienen ellos, unos ventos, pero bueno, es bastante habitual mercalo. Ya fecho porque, bueno, 369 yens, que es lo que, bueno, marca 369 yens, con los impuestos 398 yens. Eso al cambio son unos 4 o 5 euros, para que vos faigáis una idea. Por 4 o 5 euros comes un plato grande, porque vamos, esto lleva tamaño un plato de aquí, vaya. Bueno, ya veis que por aquí tienen bastante variedad. También tienen bastante de repostería. De repostería, de todas formas, tengo otro vídeo buscado, eso ya melón pan. Tengo otro vídeo buscado que es más centrado, no, que lleve la repostería de ellos. Bueno, aquí tenéis comida más occidental. Si no vos gusta la comida asiática, allí podéis sobrevivir normalmente. Estos son hamburgueses empaquetados, lo mismo. Sacasles del plástico al microondas y ya están fechas. También tenéis plato caliente. Hay también mucha comida italiana, muchísima pasta, carbonara y sobre todo boloñesa. Y luego tienes, bueno, ensaladas, huevos incluso. Mira, 64 calorías. Y aquí sigue la cosa. Bueno, estos son más bien yogures, fideos instantáneos. Esto sí que de suru que vos suena, si no lle porque fuera hecha de algún evento o de alguna convención de anime y de manga. Seguro que vos suena de verlo, por ejemplo, los yatecomos, que lle como la versión española. Y esto lle comida, por lo general, deshidratada, que a la que eches agua y desesla unos minutos ferver con ello dentro del vaso y ya lo puedes comer. Suelen venir con tenedor y con palillos, los botes estos. Bueno, aquí volvemos al apartado de... Puedes atopar de todo aquí. Toallas. Maquillaje también lleva bastante normal. Ellos cuídense muchísimo con el tema del maquillaje. Pero un yao, ellos no son de echar, por ejemplo, colonias con colores fuertes, pero pel otro, con el maquillaje, y una cosa, suelen cuidarse mucho. Bueno, aquí viene la sección galletes. Que de esto voy a falavos, bueno, estos son patates, una especie de patates frites, picantes, gusta ellos muchísimo el picante y el queso. Estos son pokis, bombones. De esto voy a falavos en otro vídeo y con unas imágenes que tengo yo, porque ye bastante curioso. Y esto que está enseñando ahora, ye la fruta. Bueno, se apoñe una isla. Al ser una isla, el problema que tiene ye que non se da todo tipo de fruta. Allí ye bastante habitual ver verdura, pero la fruta ye menos común y ye muy cara. Esto para que veáis, ye una bolsa pues con unos piezuques de manzana. Deben de ser unos 6-7 piezas de manzana. No creo ni que sea una manzana entera. Y son 148 yens. Pues echa como 2-3 euros. No sé a cuánto está ahora el cambio del día. Pero vamos, que esto en España parecenos una barbaridad. Y allí la fruta es muy cara. Yo llegué a ver naranjas, pues la naranja 1 euro cada una, o les mazanes un euro, 1,50 €. Que para nosotros que tenemos la fruta al alcance casi en cualquier yao, ver esos precios de una fruta ya desorbitado. Pero ellos, bueno, en compensación comen muchísima verdura, Verdura sí que comen mucho y a topesla muy bien de precio.
Yo la verdad que cuando fui, yo no soy mucho de comer fruta y para mí, o sea, allí fue mucho calor, apetecíame fruta, la fruta ya era carísima y yo, madre mía, nunca pasé ganas de una manzana hasta que llegué allí. Está bastante buena la fruta, eso sí que lo hay que decir. Bueno, aquí tenéis los plátanos, vamos a ver los plátanos a cuánto lleva la broma. A ver si enfoca el precio. Como podéis ver, plátanos de un en un. A ver si pone el precio. Mira, 105. 105 yens, dos plátanos, 213 yens. Es que eso para nosotros ya un cambio de precio brutal. Y estos son caramelos. Bueno, y los caramelos y la comida en general tenéis la de todos los sabores que penséis, pues se editan. Y... Y nada, mira, Coca-Cola. Creo que hay unos que salen aquí que los tengo yo aquí en casa. Que son de melón y de manzana. Y esto nada, y otra vez pues tipo pataques. Bueno, la sección bebides. Dame un segundo que hago así. Eso ya. Que si no, no veo el chat. Tienen bebidas de todos los sabores que podáis imaginar. Beben muchísima cerveza. Bueno, hay cerveza con distinto tipo de graduación. Pues tenéis lo que sería el equivalente pues a 0,5 hasta 5 o 6 grados. Eso encuéntraslo en cualquier parte. Y ya bastante habitual también los yates de vino. Además, ya vino de esto que sabe perronero. Porque a mí no me gusta el vino nada. Y probé una y es que aquello sabía, no sé, a litrona lo mínimo. Y les cerveces, y es bastante también llamativo que les tienen de muchos sabores. La marca más conocida de allí, bueno, y la Sapporo y la Asahi. Asahi tiene muchos tipos de cerveza y por ejemplo tienen la pues sabor manzana, sabor melocotón, sabor limón como aquí, que lleva cerveza con limón. Y la de melocotón, la verdad que no sabe nada a cerveza. Y la de melocotón, la gradación, si no me acuerdo mal, hieren 4 o 5, pero no te estás dando cuenta ni que estás bebiendo alcohol directamente. Tienen el sabor muy suave. Y yo, bueno, todo tipo de refrescos. Y es bastante habitual al encontrar Coca-Cola. Hay máquinas expendedores cada 100 metros, más o menos. Y aparte de Coca-Cola, Asahi también tiene una línea de refrescos. Y también hay mucha Fanta. Pero, por ejemplo, Pepsi, yo no vi, que de seguro que la había porque había KFC, entonces si había KFC. Y qué más no vi nada, vi eso, Fanta y Coca-Cola, a ver, a la fin son la misma distribuidora, entonces... Y había Fanta de todos los sabores que podáis imaginar, de melón, la de melocotón estaba perbona además. Y sabor a flores también había, sabor caramelo, no sé, había cosas muy raras. Y en estos 7-Eleven podías conseguir casi todo, y si no ya era 7-Eleven en el Convini o en el Dawson. Aquí está enseñando las cervezas, ves, Asahi. Esa ye, mira, de Sakura. Esta de aquí que está enseñando rosa y de eso, de Sakura. O sea, de cereza. De cereza, pero bueno, ye de cereza entre comines. Tiene un sabor muy peculiar, no ye el sabor de cereza que esperamos aquí. Bueno, aquí banda alcohólica. Hay bastante vino también, aparte en botella. Y bueno, luego ya lo típico, sake, que es la bebida ahí más típica. Vasos con selo para que desechayos tú lo que quieras. Sí es importante el hecho de que allí nos bares, o sea, nos bares, nos restaurantes, siempre cuando llegas, bueno, y un símbolo de allí de hospitalidad y hielo normal, que te pongan una jarra con agua y hielo, bueno, allí hay mucho calor por el verano, y
y un vaso pues para cada una de las personas que vayan, y pueden rellenarte y rellenente la jarra de agua todos les vegas que quieras en sin pagar. El agua no se paga. En Japón pagues la comida, y en caso de pagar bebida pagues pues cuando tomes cerveza, cuando tomes por ejemplo sake o vino. Si el agua no lo cobren. Y ahora estoy donde está la caja de pagar. Tienen pues lo que vamos a llamar comida rápida caliente, por decirlo de alguna manera. Tienen comida fervía. Esto que está aquí por lo general son cosas de pataca. Bueno, yo voy a decir que, bueno, yo estoy de tipo salchicha, yo esto no lo comí, no me apetecía, huevos también. Yo de lo fervío no comí nada porque tal. Pero yo tienen esta zona que lle pues cosa frita. Tienes pollo teriyaki, que ya era lo de antes. Estos brochetuques de aquí, que son de pollo, que están muy buenos. Y luego tienes ya pues lo que lle comida reconstruida de otros sitios del mundo. Tiene muchas cosas con salchicha. Presta ellos mucho las cosas rebozaes. Por ejemplo, aquí, bueno, tienen un montón de cosas. Suelen ser rebozos muy, muy gordos, eso sí. Y bueno, este hombre salió feliz del 7-Eleven. Voy a deciros a su canal, que el visito comunica. Está per bien el vídeo que hizo, la verdad. Y la verdad que se le ocurrió. No hizo como yo, que fui a Japón y no lo grabé. Eso. Y ahora el siguiente vídeo que os voy a poner, porque eso ya era más el día a día de ellos, bueno, cómo viven sobre todo pues en Tokio, en Kioto, que son ciudades más grandes. Y ahora voy a poneros un vídeo del Ameyoko Market. En Japón, en las ciudades grandes como Kioto, en Kioto hay uno, no sé mal cuál es el nombre, en Osaka Dotonbori, y en Tokio el Ameyoko Market, son mercados callejeros donde además de tiendas de ropa pequeñas con ofertas, también se pueden atopar puestos ambulantes de comida. Esta comida o bien asiática o bien mezcla ya de otros sitios de Asia, mezcla con europea, con estadounidense. Una locura. No. Aquí podéis ver bueno, esto yo unas vistas rápidas de todo lo que va a comer. Y hay comida muy estrambótica que aquí no se nos ocurriría hacer, pero que sea estrambótica no implica que no te bona. Esto está bastante céntrico, está en la zona de Bueno, en Tokio. A ver, Tokio es una ciudad muy grande, hay que puntuarlo. Tiene zonas muy conocidas, como puede ser la zona de Akihabara, que es la zona más friki, donde hay figuras, que también tiene una zona de puestos ambulantes, de puestos ambulantes, no, de puestos pequeños a pie de calle de comida. Y luego está también la zona esta de Bueno, y también ya bastante conocida la zona de Asakura, que es donde hay un templo, hay unos templos collorados bastante conocidos. Pero el mercado de comida más conocido es el Ameyoko. Bueno, podéis ver que está lleno de gente. Esto y la entrada, son calles muy estreches. Antes del COVID abarrenáis de gente. Y mezclen pues lo que son tiendas muy chiquitines, pueden ser de electrónica, de ropa, de zapatos, de souvenirs, de todo lo que vos imaginéis, con
puestos de comida. Y los puestos de comida tienen de todo. Desde comida ya fecha, comida que te faen al momento, comida rebozada y una locura. Bueno, aquí tenéis el primer puesto. Allí es bastante normal comer marisco y cangrejo. O sea, hay que decirlo. Mira, está diciendo que por esta zona que hay bastante comida china también. Bueno, aquí ya que realmente hay comida de todos los sitios. A ver un poco, mira. Bueno, como podéis ver aquí están haciendo una especie de buñuelos, echenlos fruta. Y es bastante habitual que a estos os echen pulpo. O marisco en plan gambes. O cangrejo, pero ya suelto. Con esos salses, lo normal, la salsa más normal que echen es la teriyaki, ¿eh? Ya veis, están rellenos. Les entecháis salses. Más o menos el precio. Mira, pon 6 por 300 yens, 8 por 400 yens, nada, barato. Está entre 4 6 euros más o menos. Y esto está escrito. Sí, está todo escrito esto en. A ver si engancho una imagen que se vea mejor. Aquí no está en inglés rotulado, pero si no me equivoco está en hiragana. Sí. Esta zona non está todo rotulado en inglés, pero este alfabeto que veis aquí pequeño, este de aquí, a ver que vos lo marco con la flecha. Esto de aquí y el hiragana, non y el de los kanjis que vos puede sonar más de lo que ye de China. El de los kanjis, bueno, el de los ideogramas, que ye más complicado. Este ye un silabario que una vez lo deprendes, pues yelo todo. Entonces ye más fácil para la gente, pues, entender lo que trae con ese que poner los kanjis que tienes que saber para qué ye cada kanji. Este tipo de buñuelinos están muy buenos. Otra de las obsesiones de ellos y los hot dogs, o sea, los salchiches rebozadas son muy normales allí. De hecho, aquí podéis ver las fotos. Tienen hasta 6 tipos de rebozo. Luego pues puedes escoger bebida. Yo también bastante normal, que no lo dicen antes, beber té. Bueno, aquí podéis ver lo demuestra y de plástico, no se come. Importante. Suelen tener réplicas de toda la comida en plástico para que veas cómo sería el aspecto. Y esto de aquí, porque es que esto tuve que mirar lo que era. Una salchicha rebozada con un rebozo como de 1 centímetro de grosor. Y luego, cuando está recién echado ese rebozo, ponen y pataques por fuera, que o sea, como una locura. Y todavía arriba te echen salses. Yo esto si no lo veo, no lo creo. Da fecho tuve allí y no vi esta comida, porque es que si llego a ver esto, de seguro que lo probaba. A ver, tiene una pinta, las cosas como son. Tiene una pinta riquísima. Mira, este también además tiene queso, la que está comiendo. La verdad que tiene una afición a los rebozos. Este probablemente no tenga salchicha, da fecho. Pero bueno, tiene una pinta. Pero bueno. Bueno, ahora está bebiendo té. Aquí tenéis la fruta. Con este precio apasionante. 2000 yens fue una sandía. O sea, 2000 yens voy a calculavos exactamente. Porque la mío cuenta. Voy a calculavos exactamente cuánto y en euros vale la sandía. Segundín. Pues mira, la sandía cuesta 17 euros.
Y si la sandía cuesta 17 euros, no sé qué fruta hay aquí, pero oye que la de aquí cuesta una salvajada. Sí, una burrada, o sea, la fruta allí es muy cara. Y aquí todavía que... Aquí todavía que tienen fruta que no está despiezada, que no me salía la palabra. Encontrar fruta allí y una aventura, ¿eh? Bueno, aquí pon más comida. Prestallos mucho hacer mezcles que tú de por sí no fadríes en casa. Por ejemplo, el otro día vi un dulce que era una almendra rebozada con caramelo, rebozada con queso y por fuera otra vez con caramelo. Que dice yo, pero vamos a ver, ¿eso cómo se come? No sé a qué sabría, yo eso no me... Bueno, aquí podéis ver que... Bueno, eso a mí acaba de darme mucho asco. Todas las cosas grasientes non lle lo mío. Bueno, y importante... Bueno, esto lle un buñuelo que en Xapón lle un símbolo de que te está prestando la comida, sobre todo cuando son fideos, y un símbolo de que te presta a facer ruido comiendo. O sea, lo de facer ruido allí lle lo más normal. Y si non fais ruido, paeceos mal. Que lle como lo contrario que pensaríamos aquí. Bueno, estoy tan metiéndose una fartada de buñuelos. También hay mucha comida a la parrilla. La comida a la parrilla allí está perbona. Muy pasamos. Bueno, ya veis, lo de vender la fruta en piezas y una cosa habitual. A no se quite, extrañanos muchísimo. La parte de los helados, bueno, el helado son $3. Es sille de matcha por toda la pinta. Sí, de matcha, díselo ahora. El matcha sabe muy fuerte. Por eso está poniendo esa cara al prove. Yo piqué, yo tuve que probar el matcha, arrepentíme al momento. Pero bueno, con el calor que suele hacer allí pel verano y el calor y la humedad es bastante inaguantable. Entonces agradece mucho cualquier tipo de bebida fría o de helados. Bueno, ya visteis que no percorrió tanto cacho de la calle esta, que es enorme, y ya enseñó un montón de comida. Mira, otra vez estaba aquí, estaba otra vez en Hiragana. Mira, estos son 53 céntimos de dólar. Una patata rebozada. Y es bastante habitual allí, al contrario, o sea, tú vas por la calle y atopes de repente un McDonald's, al lado del McDonald's atopes un restaurante japonés tradicional donde venden ramen y udon, y de repente encuentres un kebab. Y así, ¿no? Tienen muchísima diversidad de comida. Que eso es bueno, porque si es repugnante siempre vas a tener que comer. Yo la verdad que porque cuando estuve allí caminé mucho y di muchas vueltas, porque con todo lo que comí yo no sé cómo no llegué más gorda, vaya. Vale. A ver ahora dónde se metió. Nada, está en un restaurante. Y creo que este restaurante además no tiene el menú, efectivamente. No tiene el menú en romanji, está todo en hiragana. Sí, está en hiragana. Ah, no, mira, sí, tiene traducción. A ver si pauso, mira. Aquí sí sé que se ve lo que vos decía. Por ejemplo, a ver. Gatsu.
Aquí ponte, bueno, Gatsu en el hiragana, traducción al nuestro alfabeto y en inglés stomach y el precio. Por ejemplo, aquí sí que lo pon, pero bueno, en este otro lateral non lo pon todo no, sí que lo pon aquí. Ica. Sí que lo pon, está nos dos idiomas. Nada, eso es importante, ¿eh? Porque como te todo como esto de aquí, como te todo en kanji, y complicado. Nada, en este sitio lo que fan es hacerlo todo a la parrilla. Verdures, bueno, ponía estómago antes, carne. Ay, yo non comería estómago y esas cosas, tampoco como callos, o sea que non lle porque sea manía que la comida sea asiática, pero bueno, esas cosas a mí la verdad que non me presten. Pero también vos digo que non lle lo más habitual a topar sitios donde cocinen el callo y tal. Estoy en sitios muy concretos, porque mira que yo anduve medio Tokio y no atopé ningún. Bueno, y tampoco hubiera entrado, ¿eh? Mira, con verduras. Bueno, estoy metiendo es una fartada de comida. Ahora está rebañando. A ver. Nah, yo creo que sigue. Y ahora vuelve a por postre. Otro helado de matcha. Mira que con los sabores que tiene allí, pues tiene que ir a escoger el de matcha. Con lo fuerte que sabe. Bueno, de fondo tienen bastantes pues taces y lo que sería en recuerdos también para traer. Bueno, ahora está enseñando aquí. Le subes como que son un manjar de dioses. Para nosotros ya es tan raro ver la fruta tan cara. Y es que ya es rarísimo. A mí me rarísimo. ¿Cómo podía ser tan caro? Un segundín, Y ahora voy pasavos al tercer vídeo. El tercer vídeo que escogí. A ver, dame un segundín. Que voy a cambiar un momento a Just Chatting, porque si no, no me metéis a cambiar. Vale. Segundo. Ahí. El tercer vídeo no me saldrá, ¿eh? Segundín, eso quería y ya está. Vale, no. Y que si no vos veo, y estos son los problemas del directo. Vale, el tercer vídeo lleva una pastelería. Una pastelería que tiene tartes, tiene cosas de hojaldre. En Japón ya es bastante habitual a topar este tipo de sitios. Presta ellos muchísimo lo que lleve pues las panaderías francesas, o sea, lo que lleve todo pues hojaldre, panadería francesa, les tartes, y es muy fácil al contrario allí, no lo que podríamos pensar rosquillas en plan donuts, y como la imagen decimos, bueno, si copian de otros lados, también hay tiendas específicas de donuts, pero ya es más habitual al encontrar comida tipo panadería francesa. Y lo que más os gusta y pues a topar sitios de donuts o cosines asina, pero son más de tirar a la calidad, no dulce. Bueno, está allí una que se llama Fujiya. También hay cafetería. Y bueno, vais a ver que lo que está adentro, bueno, pues esto y un poco lo que podías tomar en plan batidos. Bueno, no hacer regalos, pero ahora vamos a ir a lo importante. Bueno, aquí tienes helados, mochis. Los mochis son uno de los dulces de allí. Tienen un tastio especial. No sé cómo definiros
es que no se me ocurre ninguna comida de aquí de España que pueda tener el tauto similar a los mochis. No tan malos, lo que pasa que yo pienso que en Japón que tienen cosas que están más ricas. No será todo mochis. También son de hacer muchas cosas de chocolate. Mira, esto está grabado cuando el día la madre. A ver. Y aquí empieza lo rico de Japón. Bueno, los tartes allí tienen una pinta que te mueres. Estos tan enteres, o sea, allí la tarta entera. Unos, pues si son 2000 yens, como pues lo mismo que la sandía, unos 17 euros cuesta esta tarta. Pero también les venden por raciones. Tienen bastantes precios. Las cosas con queso también os gusten bastante. Estos son de fresa. La fresa allí es otro de los sabores habituales allí en la comida. Bueno, la pinta que tienen los tartes ya... No hace falta describirla, ya se ve en el vídeo. Y aquí, si de niños vieis Doraemon, tenéis los dorayakis. Dorayakis rellenos de todo lo que imaginéis. Yo llegué a comer los rellenos de flan. Y bueno, los de flan taben, pero buenos. De fresa, de chocolate, de crema, de crema con matcha, con lo que tomaba el mozo del vídeo anterior. Aquí ya hay más tipo tartaleta. Ya podéis ver que, vamos, las pastelerías tienen una calidad pero buena. Mira, tarta de queso. Las tartas de queso son bastante habituales. Macarons. A ver, en Japón tienen la habilidad de ver una comida que ellos presta, de aprender facela y facela igual de bien. Tienen un nivel de perfeccionismo muy alto y entonces lo de allí está muy rico. Mira, ves un bizcocho. Bueno, aquí sigue enseñándonos más tartes. Y también bastante habitual que se vea la cocina de los sitios, que se vea cómo preparen lo que compres. Que eso está bien, la verdad. Y bueno, la verdad que podéis ver que el yocal es chiquitín, pero está lleno de comida. Bueno, sigue aquí enseñando. Estoy en sufrimiento, a las 5 de la tarde yo en sufrimiento porque da fame. A ver si enseñada qué más. Ah, mira. Esto ¿qué me pasé yo? Gelatina. De fruta. Bueno, los precios allí yo creo que no sé. Hay un montón de comida que está de precio entre 100 yens y 500 yens. No, pero aquí sigue enseñando. Estos son bizcochos. Parece raro que no enseñara bombones en cantidades grandes, más que lo de la entrada. A ver. Bueno, alcohol, como non, en todas las partes. Superior a ellos. Mira, bizcocho con queso. Ya vuelven al queso, hielo de ellos. Nada, aquí sigue enseñándonos las tartes. Cupcakes también. Pasa que los cupcakes no ellos deben de prestar tanto como otra comida. Porque había menos, la verdad. Y aquí vuelve para los congelados. A ver qué más enseña. Mira, está allí otro. Volvemos a topar tartes del mismo estilo. Tiramisús.
Comida que ya bien prefabricada, como quien dice. Esto ya son xelaos. Otra vez xelao de matcha, que yo no sé cómo pueden tomar eso con lo fuerte que sabe. Tartas de arroz. Aquí sigue enseñándonos luego tipos de pan. El pan de allí es muy suave, y tipo el pan Bimbo casi. Y es muy suavín. Suelen ser bastante pesilgueros col tema el pan. No ellos va el otro que non sea la masa madre de allí. Y por ejemplo, en otros países suelen tener bastante éxito les panaderías japoneses porque por el tipo de masa y sobre todo si tienes población japonesa cerca porque prestallos mucho el pan de ellos que es muy específico, bastante distinto al nuestro. Y estos son los vídeos que vos tenía puestos. Ahora voy a enseñaros unas fotos. En antes te enseñamos comida real aquí. Dame un segundo que tengo que cambiar. Porque hay cosas de las que en una tope per un yao, que en una tope foto y pel otro que tenía yo fotos de ellas cosas cuando tuve en Japón. Mira. Segundín.
Agora sí, ¿no? Agora sí. Na, cuando eso avisaime, lle que tuve que configurarlo todo de... Normalmente yo cuando faigo los streamings no los faigo con... viendo vídeos, faigo los jugando a cosas, entonces... Entonces como los faigo jugando, yo con otra configuración distinta. A lo que vos decía. Que esto entonces creo que no me lo yistis nada. Esto ya les comides preparadas como les que puedes encontrar en un buffet. En un buffet de aquí asiático. Nada, tienen salchicha, pitu otra vez rebozado, esto ya tipo lo del KFC, patates. Esto ya gamba rebozada con tempura, los platos habituales de cuando vas a pedir comida per allí. Si sales de lo que lleva McDonald's y vas a lo que lleva asiático, suelen incluir todo esto. Bueno, en vez de esto puede ser una ensalada directamente. En este caso, bueno, el cuenquín de arroz en todos los sitios suele venir, a no ser que estés comiendo ramen. Y hay muchos sitios donde te deseen rellenar el cuenco varias veces. Bueno, aquí una salsa rara. Y eso, el plato este, y bueno, la gamba está rebozada, échenla también al ramen en la propia sopa, o sea, rebócenla primero y échenla a la sopa. Y está bastante bueno. Y esta foto fícela yo. Esto sí que lo comí yo. Esto fue en Osaka, sí, en Osaka. Pidílo a la aventura porque este restaurante teníalo todo en japonés y yo no llegué a japonés en aquel momento. Y por 5 euros tenías todo esto. Bueno, la tacina aquí de agua que la podéis ver, esa rellenable todas las veces que quisierais, y yo, bueno, el menú incluía pues aquí sopa con cebolleta y con fideos, una especie de sopa, tipo un ramen, vaya. Pero no era ramen exactamente, sabía distinto. De seguro que tenía otro nombre, pero yo no lo entendí en aquel momento. Otra vez el cuenquín de arroz, una ensalada. Bueno, la ensalada esta, tengo que decirlo, estaba más mala que el demonio. O sea, la lechuga esa yo no sé de dónde la sacaron, pero estaba malísima. Esto ya pitu rebozado, ya tipo, pues tipo al pitu que podéis atopar en el KFC. Y luego venía también un vasín de té verde. De matcha. Bueno, de té verde no, de matcha concretamente. Estaba, a ver, yo de lo que peor que comí, no voy a mentir, no voy a mentir a nadie. Y esto también, esto ya pues, ya bastante habitual, bueno, como el turismo pre-COVID, porque ahora está bastante parado, el turismo allí ya bastante habitual, que haya zonas de degustación en los centros comerciales. Entonces, por ejemplo, esto ya era en Kioto, en la planta sótano del centro comercial, y era entera restaurantes pequeñinos de degustación. Y esto ya pues parrilla al estilo japonés. Esto hay que comerlo en orden, porque por lo visto si no lo comes con este orden, no lo sabores bien. Entonces tenías que entamar. Pero esta de aquí, esta ya era vaca, esto gochu si no me equivoco, pollo. Esto ya era tipo secreto ibérico, y yo, para que no te quede el sabor de la carne, porque se entiende que después de esto vas a comer el postre que ye dulce, pues bueno, este ya era una especie de calabacín con sal y con especies, para que quites todo el sabor de la carne. Estaba bastante bueno. Esta tabla costaba como 6 euros más o menos. Y lo dicho, bueno, veis aquí el vaso de agua, el agua gratis. Esto y otro de los platos de degustación de ese sitio, y es lo mejor que comí en todo el viaje, o sea, yo tengo que decirlo. Y era arroz con gochu, con cebolla, con cebolleta y sésamo, y llevaba bastantes especies. Bueno, esto estaba pero bueno. O sea, y arriba ponía gochu macerado. Y no te especificaba lo que llevaba, o sea, que güey, todavía no sé lo que comí. Una pena, porque la verdad que esta receta sí que me prestaría poder hacerla yo. Y esto estaba muy bueno. Bueno, dántelo en un vento. Y otra vez otro sitio que daba
la bebida gratis. Y esto de aquí, que os pongo, y así como anécdota, por decirlo, ese plato de ahí enorme, con un montón de comida, que tiene marisco, tiene gambones, tiene caviar, pulpo, almóndigues, empanadines, langosto, bueno, tenéis de todo. Esto y el plato tradicional, el de verdad de tradición de ellos, de Año Nuevo. Ellos en Nochevieja comen pues fideos por lo general, en función de los años que tienen. Y pues cuanto más años tienes, más comes. Ponen ropa viejo y para engañar al año de que, bueno, para decir que entres con humildad en el Año Nuevo. O sea, no son como nosotros que nos fartamos en Nochevieja. Pero, al contrario, llega Año Nuevo y despiporren y faen estos platos enormes. Pasa el problema ya que esta comida solamente la puedes atopar en Año Nuevo y otro en verano. Entonces no puede tastear esto. Y bueno, ya podéis ver que son platos muy elaborados, con cosas muy detalladas, muy pequeñines. Volvemos a lo mismo, a más años que tienes, más variedad de plato tienes y es bastante habitual esto, tradición prepararlo en casa, con la familia. O sea, lo que nosotros hacemos pela noche, ellos faenlo pela mañana. Bueno, también tienen, pues que tienen de todo. Yo la verdad que esto no lo conocía hasta que me lo explicó la profesora que tengo de japonés. Y sí, madre, qué pena no probar esto. Esto, volviendo a los dulces, tienen una obsesión con el sabor a queso. Y esto bueno, una cadena de pastelerías que hay en Japón y ahora tienen en Australia, que se llama Pablo Mini o Pablo's Bakery Shop. Solamente faen tartas de queso y si el lado de tarta de queso tienen de un montón de tipos. Y bueno, yo puedo deciros, a mí no me gusta la tarta de queso. Probé esto y es que estaba pero bueno. Y además está muy bien de precio. Traje también para aquí para España porque, bueno, para España, para Asturias. Para los míos familiares vendían unas cases pues con media docena de tarteletes y presto ellos mucho también. Y esta está muy extendida por Japón. Luego, esto, que no salía en ningún vídeo, son los crepes. Como los nuestros, bueno, los crepes. Son más gordos que los crepes o que los falluelos que tenemos aquí. Y esto ya la exposición, para que veas de cuántas cosas los puedes atopar. En esta solamente tan dulces, pero también los hay salados. Y la verdad que están muy ricos. Los salados tienes los hasta con hamburguesa dentro. Con bonito, con pito otra vez, bueno, de todo. Y bueno, luego los dulces y la combinación que te imagines, pues facela. Haylos, si vos dais cuenta, que tienen hasta tarta. O sea, el nivel de esta comida yo no voy a decir, yo abusé de comer crepes allí, no voy a negarme. Yo cada vez que había un puesto de estos iba al ataque. Y de los frappés también, los frappés tienen con muchas cosas, pero bueno, lo de los crepes, además, los crepes salados, que hay una cosa que dentamu a mí no se me ocurre, también, pero buenos también. Y yo, vamos, varias veces cené crepes salado. Y riquísimo. Estos volvemos a lo mismo, son de plástico, los que están de exposición, no son los de verdad. Y fáentelo allí delante, para que veas cómo lo están haciendo. No te escuenden, no, o sea, no se escuenden, no, para que veas que lo que están haciendo está limpio y que te lo están haciendo al momento. Y yo, esto de aquí, que son un montón de caches, la obsesión por tener sabores, vamos, de todo. Y si os presta algo, como y el caso del Kit Kat, saquen sabores de todo lo que imaginéis. Hay de matcha, hay Kit Kat picante, Kit Kat de tarta de queso, Kit Kat de tomate. Y cuando tuve yo en una de les... Hola, Neku. Cuando tuve yo en una de les tiendas, que hay un Don Quixote, que el Don Quixote y una cadena de tiendas que no es española, voy a especificar,
que tienen de todo, tienen como 8 o 9 plantas, en cada planta tienen una cosa y la primera suele ser de comida. Pues había Kit Kat de flan, directamente. Ese por lo visto ya era una edición limitada, yo vine como con 4 paquetes de Kit Kat de flan y la verdad que estaban, bueno, pero bonos. Lo de los Kit Kat de cereza también, y una locura. Luego, ellos en la sollinia de collerides de otros sitios. Los frappés estos son bastante habituales. Si visteis algún anime o algún manga, suelen salir muchísimo estos frappés. Están fechos de xelu, pero bueno, el xelu ya tienen daque de sabor, non lle xelu normal. Y lo que fan lle échate, pues, un zumo. En este caso, estillera de fresa. Y cómenlo con la cullar directamente, el xelu, que yo, bueno, yo casi muero, yo tuve que esperar a que se derritiera porque tengo sensibilidad. Y sabe muy bien. Está per bueno. Y nada, esto cuesta muy poco, tan sobre 1,50 €. Pasa que yo con la cullar, olvídate, no fui capaz de comerlo. Y esto ya en Mito, que es una ciudad más chiquitina que está al norte de Tokio. Y yo, para afinar de las fotos, que ahora voy a enseñaros comida en streaming, en directo, tenéis aquí bastante variedad. A ellos presta mucho, primero, importar comida dulce. Uf, si vas a Tokio, bueno, yo gasté allí en comida y bueno, en bebida porque ya era verano y en merchandising, bueno, gasté muchos perros en Tokio, ya está como conclusión. Porque arriba allí, como ya todo bastante asequible de perres, pues no te da la sensación de que estás gastando. Yo cuando te das cuenta y calcules, bueno, mira, aquí hay Kit Kat de wasabi. O sea, ya vos podéis imaginar esto y a lo que sabe. No, que yo de verdad, no, mira, lo bueno es que allí para moverte acabes muchas veces, bueno, puedes coger metro, pero presta de ir caminando a los sitios porque vas viéndolo. Entonces camines mucho y si lleva verano sudes mucho porque la temperatura ya entre 26 y 30 grados más o menos, pero hay una humedad del 90%. O sea, ya del tipo de que tienes que ir al mediodía al hotel a darte una ducha y volver a salir para afuera, porque ya el calor ya tremendo, pero tremendo. Y nada, aquí mira, tienen eso, bueno, el Kit Kat, es que el Kit Kat ya es muy, muy normal, y aquí todo tipo de... A ver, la gente. Vamos a dividir. Yo fui con 2 moces y con mi mozo. Sí, los chocolatines, bueno, y todo lo que comes allí, que los chocolatines igual son el mal menor. A ver, tratante muy bien, ellos son muy educados, no ellos gusta nada, no ellos presta nada quedar mal con la gente, sobre todo si es turista. Ellos, como ya es turista, piensen, bueno, pues tratente muy bien, intenten ayudarte, si no fales japonés, intenten falarte en inglés, aunque bueno, el inglés de los japoneses es terrorífico. Yo como anécdota, cuando fui a... Bueno, allí tienes la opción en de ellos sitios, por ejemplo en Kioto, de vestirte de Maiko o de geisha. Y fui a vestirme de Maiko. Y la japonesa intentaba falarme en inglés, la probé, pero de verdad que lo intentaba. Intentaba explicarme lo que estaba haciendo y bueno, había cosas, bueno, pues pintalabios, igual decía lipstick y decía lo más o menos, pero llegó el momento de decirme que me mirara en el espejo. Díxome un verbo, bueno, ahora que ya entiendo algo más, pues diríame mi más, que mirar. Algo así como crisutareto mi más. Y yo quedé con la cara de esta mujer que me está diciendo crisutareto, y ella seguía crisutareto, y yo está diciéndome algo hasta que al final señalóme de espejo y díxome crisutareto. Bueno, pues la mente de ella, de la prove, para decir mirror, dice ya, bueno, pues como no sé decir mirror, voy a decir cristal, y como no son capaces a pronunciar o sea, ellos no son capaces normalmente a pronunciar dos consonantes seguidas. Entonces, pues cristal, para ellos es crisutareto. Y allí la probé muy a 5 minutos intentando especificarme lo que era. Pero son muy educados. Por ejemplo, no nes
Nes estaciones, porque las estaciones de Gillo no enguedello movese per elles, tienen varias plantes, tan a mesma estación el metro, el tren bala y el tren normal, o sea, eso y una locura. Y hay vegas que también lle la estación de autobús, o sea, lle todo junto, pero a lo burro de tamaño. Y ellos son muy educados, explíquente. Además, tú en el momento que ellos enseñes el Japan Rail Pass, que lleve un pase que te va a casi todos los trenes que hay en Japón, tanto para el bala como para el normal, ya saben que ella es turista y que ella es un poco fatu y no te enteres, entonces ya te lo intenten explicar. Pero ya que para rematar, a mí, no sé por qué, intentaban todos los japoneses entamarme conversación, pero todos, todos intentaban entamar conversación conmigo. Diva en el metro, o sea, mira que diven otras dos moces conmigo jóvenes, no, pues era conmigo, yo no sé si porque ya era de pelo castaño y me metizaba más con ellas o porque ya era. Diva en el metro, un paisano que si, bueno, ellos España dicen supen, que si supen paella. Yo, bueno, ya empezamos, paella tenía que decir, intentando entablarme conversación, bueno, pero todo el mundo. Yo estaba en una especie de Starbucks, es que esto y es surrealista, estaba en una especie de Starbucks y había uno encargado y él estaba tan tranquilo atendiendo al mi mozo y a los que viven conmigo y de repente vio a mí y no sé qué fue lo que llamó la atención o lo que era, que yo estaba desayunando y él asomando la cabeza desde la cocina porque él iba con traje, así que supongo que ya era el encargado. Asomándose, mirando para mí, yo miraba para él y cuando veía que lo estaba mirando, sonreía y saludaba a Masina. Y así media hora de desayuno. Yo, vamos a ver, déjame comer en paz, por favor. Y no sé, por ejemplo, cuando entré en Japón, que tienen que preguntarte para qué vas a Japón, qué intenciones tienes, etcétera, etcétera. Los que viven conmigo echaron como 10 minutos que sí poniéndoles huellas respondiendo un cuestionario. Yo atopé un japonés de 60 años. Va con el mío pasaporte y empieza, supen, y empieza a contarme en español, porque ya que falaba español, bueno, de aquella manera, que el que estuviera viviendo en España y estudiando aquí. Y entonces a mí no me hizo ninguna pregunta, sé yo me lo del pasaporte y deseóme pasar, yo, bueno, yo si vengo a robar aquí, tú no te enteres. Y eso sí que fue bastante, yo creo que como yo era mujer, pues tenía un trato diferente de a mí, o sea, y fue bastante divertido. Bueno, lo de la fabada, y que ellos no falen casi inglés, los probes defiéndense e intenten defenderse e intenten explicártelo como si te tienen que buscar una imagen en el móvil, pero ellos inténtenlo. Pero ellos falen muy mal inglés. Y quitando, pues sí que atopé, si en la entrada sí que atopé sí que falaba español y uno en el metro que falaba español. Y no sé. Y yo, no sé, al encontré una excursión de guajes, esto ya era en Nara. Y en esto que ven, claro, que yo ya era española, y entamaron a saludarme, como yo, bueno, pero toda la excursión de guajes que ya eran como 50, yo, bueno, esto ya, no sé, fue bastante cómica la experiencia mía en Japón, pero bueno, fue una experiencia que repetiría. Sobre todo, bueno, el tema de comer, vamos, pasélo muy bien. Lo de comer, vamos, y a mí que me presta comer, comí allí, probé cosas que no sé lo que son, güey, a saber lo que comí. Pero bueno, la verdad que tenían planes volver para este año, para 2021. Bueno, estos planes teníanlos en 2019. Pero ahora con el COVID, no. Está cerrada la frontera a españoles, non desen dir a españoles, ni aunque te has casado con una japonesa o con un japonés, non te desen pasar la frontera, así que nada, estamos vetados, como harían ellos con el símbolo este. Como para ellos para decir que no, que cruzan las manos, estamos vetados allí. Y nada, ahora lo que os iba a enseñar, un poco para acabar, y era esto, porque diréis, a ver, todo esto de comida, a ver, mucha de esta comida no la podéis conseguir en España, eso es una realidad, pero lo que es la parte dulce y lo que lle la parte dulce de Kit Kats y de cosas empaquetadas, hay de ellas tiendas que lo distribuyen. Bueno, hay tiendas extranjeras en Europa que te manden una casina pequeña con diferentes cosas de degustación. Y luego, por ejemplo, aquí en Asturias hay una en Yugones que tienen de ya comida asiática. Y luego hay tiendas online. De las tiendas online que yo conozco, que bueno, la que os voy a decir ahora, mandaronme la casa esta, bueno, mandaronmela para que la enseñara en el Instagram, aprovecho.
Voy a aprovechar que tengo aquí la comida. La tienda esta llámase Japón Market 24 horas y tiene también máquinas expendedores en 10 ciudades. Aquí no veo, hay una donde el Milán. Que justo coincidió que cuando estaba yo finando la carrera pusieron las máquinas y estaba yo allí atacando 24/7. Y tienen refrescos y tienen comida dulce. Bueno, de algunos están abiertos, eso sí, porque estuve grabándome, reaccionando. Y nada, lo que tengo, por ejemplo, mira, están las galletas de Shin-chan. Estos son los de chocolate, los de chocolate negro, ¿eh? Porque también hay unos que son como de chocolate blanco, que tienen como una mezcla de sabor entre cacahuete y chocolate blanco. Tiene un sabor muy raro. Mira, estos son los de Shin-chan. Bueno, estoy en la galletuca. Parece casi un cereal. Tan buenos, ¿eh? Saben, no sé, a Choco Crispy. Es que no sé decirte a qué saben parecidas. Y yo sí que tengo... A ver, ¿qué más tengo por aquí? Esto que yo no lo puedo beber porque lle café y yo, desde va 4 o 5 años, no puedo tomar café. Porque me fai daño al estómago con lo que me gusta. Y el café, aparte de, bueno, del que hay que así te si calienta y de varios sabores, también es bastante habitual que sea temático de animes o de series que estén de moda. Este ya de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, que hay una serie que ahora está bastante de moda. Y este de aquí ya concretamente lleva leche condensada y café. De seguro que está perbono, pero yo no lo pude ni empezar, porque como no lo puedo tomar, y tengo que haber aquí ni un casqueto, porque yo esto no puedo tomar. Pero vamos, el café en lata, que aquí tampoco se ve tanto, ya da pena. Veníame también una especie de gaseosa, y la gaseosa sí la bebí, que ya era de un anime que hay que se llama Detective Conan. Pero sí, da pena, es que, a ver, los paquetes son muy vistosos. Yo una línea de ellos, verás, Bueno, voy a sacar primero Pokémon. En las máquinas hay parte de ello, pero donde lo tienen todo y en la página web tienen esto y tienen un montón de bebidas también. Tienen Fanta de distintos sabores, de Chupa Chups, tienen yates también de Pokémon. Por ejemplo, mira, esto ye lo que ellos presta ellos el merchandising, ¿eh? Estos japoneses. Pokémon. Que yo dije, ¿qué es esto? Mira, voy a enseñarosla. Esto y una galleta. Bueno, trae un Charizard. De seguro que esto ya como cuando te tocaba el tazo de uno de los Pokémon bonos. Vete a saber. Oye, no, vale, tiene una pegatina. Bueno, esto tiene pinta de ser difícil de que te toque. Mira, a ver si os la enseño. Ay. Bueno, estoy llenando todo el escritorio de amigues. Mira, ves, y una galleta y un barquillo. Y es relleno de chocolate, pero no de chocolate blando. Esto ya como si fuera una tableta de chocolate. No voy a ponerme a comerlo porque voy a engocharme toda, entonces. Y yo tengo chicles de Coca-Cola. Que además tufen a Coca-Cola, o sea. A ver si os enseño un. Sí, es que les yates de Pokémon son bastante habituales. Este pica bastante, ¿eh? Y como los chicles estos de melón que había que tenían como pica pica, pues eso. Bueno, a mí que porque desde que no puedo tomar café, pues tuve que sustituir la cafeína, pero trullado, entonces por la Coca-Cola. Entonces estos chicles a mí prestenme abondo. Y nada, esta una chocolatina crunchy. Espera, a ver si os la enseño. Ahí. Esto es tipo los chocolatines estos de Mars, que tienen caramelo y ablana. Espera, a ver si os la enseño. Mira, ¿veis? Y una chocolatina tipo bombón. Nada, esto ya bastante similar a lo que podemos topar aquí. Estoy deseando el escritorio fecho una ya feria, ¿eh? Luego, los palinos de este tipo, que ellos presten a ellos abondo.
Bueno, seguro que vos suenan los pokis. Los pokis estos de chocolate, bueno, tipo a los Mikado, etcétera. Pero estos no son de... Estos no son de chocolate ni son dulces. Estos son de queso. Están bastante buenos, bueno, sabor queso estándar, non sabe a cabrales. Non penséis que lle super fuerte. E son palinos de queso. Sabe, super fininos. Muy crujientes, tan buenos, la verdad. Vienen unos cuantos. O sea, ya que yo, vamos, tasté uno para grabarlo un vídeo y ya, vamos, vienen unos cuantos. Se supone que ya que ahumado. Y yo con la afición de ellos a les freses. Madre, vaya como huelen los palos de queso. Mira, de fresa mandaronme 2 cosas. Segundo. A ver. Mira, mandaronme. Esto de aquí. Esto yo compré en el Japón, cuando tuve también. La verdad que me prestó que me lo mandaran porque fue una de las cosas que me gustaron mucho. Que son unos bombones, pero veréis cómo vienen los bombones. Bueno, falta un, ya zampé un. Pues vienen en esto, que yo, bueno, esto parece una huevera. Y son en forma de corazón. Espera, que saco un. A ver si sale. Bueno, son mitad de fresa, mitad de chocolate. Vaya fame que te, normal que te entre fame. Estos están muy buenos, la verdad. Son como un corazonín. Y yo... estos otros... A ver, ¿dónde están? Bueno, tengo aquí esto en lleno comida. Y yo están estos otros. Uy, madre, que me lo caro. Ahí. Que se supone que son de bombones de sabor tarta de 3 tipos. Tarta con bizcocho, tarta normal y tarta con chocolate. Bueno, estos diferencianse por el envoltorio. A ver si ato por los 3 tipos. Sí, a ver, sí, da pena. Uy, madre, que me lo cargo, da pena, mira. Este yo el de chocolate y el otro va a ser el de fresa. Voy a enseñaros 2. Voy a daros una fame con esto. Yo siento lo de haberes, si luego vais a atracar la nevera. A ver si os lo enseño, mira. Este y el de tarta de bizcocho de fresa. Y luego si no me falla, el de tarta de chocolate y fresa. A ver. Sí, mira, chocolate y fresa. Y por aquí podéis ver la fresa. Directamente tiene tropiezo de fresa. Pero sí, esto está todo súper rico. Bueno, y esto ya de la tienda. Que a ver, la tienda tiene una selección pequeña de comida. Quiero decirte, si vas allí y que volvéis los locos. Y yo, para afinar, tengo esto. Que esto salía en el... Esto salía en el vídeo del 7-Eleven. Esto sí es bastante habitual, a toparlos allí. Y estos son caramelos de... Estos son de melocotón y de manzana. A ver si saco que el de melocotón es más guapo. Piquen un poco también. Estos japoneses con picante, fijo. Y lo de ellos. Espera que os enseño. Ahí va. Parece una piruleta. A ver si os enseño. Me voy enseñando el caramelo. Vamos, parece una piruleta. Lo que pasa es que tiene un poco de picante. Y esta sabe a melocotón, pero bien. Y esto nada, esto es lo que tenía yo aquí. Bueno, esta tienda yo tiene más productos, quiero deciros, aparte de lo que... Pongo ahí la caja. Tiene más productos aparte de lo que os enseñé yo. Yo, por ejemplo, suelo comprar allí las maquinines, porque, bueno, claro, yo también por las maquinines. Lo que suelo comprar son lo que como los micados, lo que se llama pokis, los de fresa, que están per buenos. Y luego los refrescos de Pokémon tan buenos también. Bueno, si alguno quiere el Jink para hacer un pedido, que me lo pida, que vos lo paso. Que no sé que paséis ganas de ello. Porque la verdad que al comprar estos productos así en España, bueno, en Asturias, por ejemplo, ya más complicado, estos tan específicos. Podéis atopar cosas más generales, como galletas de matcha y cosas así, pero esto tan específico y es más difícil. Porque luego, claro, si vas a Madrid o a Barcelona y ya tienes tiendas específicas. Pero bueno, tan es máquinas expendedores donde el Milán
e yo puedes facer vídeos online. Que yo parece que desde que tal COVID soy más de pedir online todo, estoy mal acostumbrándome a que me traigan las cosas a la puerta y yo no voy a saber lo que yo ir a comprar. Y nada, pues así nada más que enseñaros, no sé, de comida, si desea qué. Eso, que os gusta bastante eso, coger sabores de otros países. Y les cosas con queso, les cosas con fresa, les cosas de matcha y lo dulce en general. Y es bastante gracioso porque lo dulce suele venir rotulado. A ver, sí. Por ejemplo, el caplico. Bueno, bien. Tiene el nombre en romanji. A ver, ellos entienden el romanji, o sea, en romanji, en el nuestro alfabeto. Mira, caplico atama. Y yo, por ejemplo, aquí el sabor bien rotulado en katakana y en hiragana, vienen los dos. Bueno, a ver, esto ya de fresa, no nos hace falta ser muy inteligente con estas fresas que tiene aquí dibujadas. Pero sí que eso, suelen rotular. Y un problema, ellos cualquier palabra que haya extranjera, faenla en el katakana en vez de en el hiragana. Por ejemplo, un estilo de Coca-Cola sí que se ve más. Que esto, a ver, ay, que no lo centro. Voy a ponerlo aquí delante. A ver si centra. Eso es, ahí. Que esto ya el katakana. Que ya, o sea, infumable. A mí está costándome horrores de prender esto. Y hay como una pelea, para mí. Porque parecense mucho todas las partes del silabario y yo toco de algo de dislexia, entonces sí es maravilloso. Y nada, poco más que contaros. Si queréis dar algún link de lo que usé, pasoslo sin problema. Bueno, podéis escribirme por Facebook, por Instagram, por Twitter y por todos los yaos. A veces tardo un poco en responder porque no estoy arriba del móvil todo el rato, todo el cacho, pero acabo respondiendo. Y nada, gracias por pasar por aquí. No sé cuándo faremos el siguiente streaming. Creo que soy yo otra vez. No lo tengo claro. El siguiente creo que... Vamos, lo más probable sea que sea un streaming o del Genshin Impact o del Temtem. No, mira la página, hombre. No vayas a rascar frío. Que las máquinas solo tienen una parte de lo que puedes atopar. Pero sí, las máquinas, yo estaba todavía estaba afinando la carrera cuando les pusieron y vamos, yo chiflé allí. Porque además mi madre dijo, es que me acuerdo que me lo dijo mi mamá, en plan, oye, que van a poner máquinas japoneses, donde el Milán, yo, ¿qué me estás diciendo? Y ese día viles y dije yo, madre mía, aquí voy a gastar yo todas las perras. Y yo, qué pena que no tuviera cuando tuve, o sea, toda la carrera, que fue solo al final. Pero sí. Y nada, eso, yo creo que el siguiente vaya a ser del Genshin o del Temtem, que el Temtem es un juego que se fechó aquí en España, muy similar o sea, muy similar. Ya como el Pokémon, pero más complicado. Pero ya, a ver, yo un juego con muchas cosas buenas, vaya. Por ejemplo, bueno, déjate caracterizar mucho el personaje. Por ejemplo, en Xeneru déjate poner no binario, o sea, tiene muchas cosas que... Tienen de ellos usos, por ejemplo, del Xeneru no binario. Está muy bien pensado. Y es mucho más complicado que el Pokémon. No lo pasas en 8 horas, vamos. Tienes que estar ahí como un gocho subiéndolos de nivel para pasarlo. Y bueno, Fizos aquí en España va a salir para la Play 5. Y vamos, por su garda que sea fecho en España. Estoy a la captura, a ver si atopo da que fecho en Asturias. No vos voy a negar que estoy ahí a ver qué capturo por ahí. Pero bueno, de momento el Temtem está bien. Y nada, poco más que contamos. Vamos a hacer spam la próxima vez que haya directo. Puedo deciros que martes o jueves no va a ser. Porque no puedo, pero eso, vamos a avisaros. Y muchas gracias por pasar por aquí. Y bueno, sobre todo perdón por los problemas técnicos del primer directo, que ya que todavía estoy en proceso de aprender a configurarlo todo. Venga, vémonos. Olvidóseme, van a subirlo... No sé si... Bueno, no sé.
non sé el día, pero bueno, van subir, los directos van subirlos a la canal de Play Presta, así que si queréis volver verdad que o por lo que sea un día non podéis, mira la mio dislexia haciendo aparición, pues van subirlo ellos luego. Venga, chao, gracias por pasar.